Bueno, muchas gracias Miriam, gracias José, muchas gracias a las autoridades del Consejo por la convocatoria. La verdad que para mí es un placer estar acá con ustedes para compartir algunas ideas, algunas conclusiones o incertidumbres respecto a un tema, como dijo Miriam, bastante novedoso, como lo es la tributación de los criptoactivos. Recién José, al principio de la charla, hablaba de la heterogeneidad por ahí de la temática de la reunión de hoy y vamos a ver a lo largo de la charla que todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain, que es sumamente novedoso y demás, toca tangencialmente, no necesariamente a lo que uno podría entender como una inversión financiera, sino también toca tangencialmente a cualquier tipo de actividad, ¿sí? Y vamos a ejemplificar y a charlar un poquito sobre eso. Quiero hacer una aclaración inicial, en realidad, es como un spoiler alert de lo que va a ser la charla. Nos vamos a meter en un terreno de interpretaciones, ¿sí? Nos vamos a meter en un terreno de incertidumbres. La realidad es que la normativa local ha ido avanzando a lo largo del país respecto a la gravabilidad de este tipo de activos, pero de manera difusa, de manera heterogénea. Si bien vamos a referenciar algunas normativas de provincias, la realidad es que hoy el panorama todavía está en constante evolución, ¿sí? Como está en constante evolución en lo que es, perdón, ¿el micrófono anda bien? Sí. Como está en constante evolución en lo que es la normativa local, también lo está a nivel nacional y a nivel internacional, con lo cual hay que estar muy atentos ahí a la evolución de este tipo de temáticas, que sin lugar a duda es parte del futuro, pero también parte del presente, ¿no? Entonces, muchas empresas e individuos están hoy en día con este tipo de operaciones, con lo cual está bueno que las vayamos explorando. La presentación luego va a estar disponible para cualquiera de ustedes. Tenemos 20 minutos, ¿no? 20, 25 minutos. Cualquier cosa, Miriam, me pega una patada por abajo del escritorio si ve que me excedo un poquito. Quiero arrancar la charla un poco con algún glosario de conceptos. Este material ustedes lo van a tener disponible. Voy a avanzar un poquito rápido las primeras filminas porque una de las dificultades que encontramos en el encuadre tributario de este tipo de operaciones es precisamente la indefinición, ¿sí? Es decir, las normativas tributarias a nivel nacional y a nivel provincial pretenden alcanzar, digamos, con distintos impuestos este tipo de operaciones y se olvidan de algo que tal vez tendría que ser primigenio, que es la definición legal de este tipo de activos. Y cuando entramos en la definición legal y en la práctica comercial, nos vamos a encontrar con distintos usos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos genéricamente criptoactivos es un conjunto amplio digamos, de lo que sería la representación digital de un valor de algo, ¿sí? Que dentro de ese conjunto amplio tenemos también a las criptomonedas, ¿no? Pero hay otros usos de la tecnología blockchain y que necesariamente tendrán que a futuro ser bueno, aclarados, ¿no? o tipificados, ¿sí? Pero si uno quisiera arrancar por una definición, tal vez si bien la tecnología y todo este tema comenzó en 2008 de una manera bastante incipiente y después fue evolucionando raudamente, en el 2014 sale la resolución 300 de la UIF que da lo que se llama la definición de moneda virtual, hablando de la representación digital del valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son de constituir un medio de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor, ¿sí? Y la diferencia de lo que es el dinero electrónico, ¿sí? Que es un mecanismo de transferir digitalmente monedas fiduciarias. Acá estamos hablando de la diferencia entre una moneda emitida por un banco central de un país y una moneda que, en definitiva, mediante tecnología blockchain, forma parte de lo que llamamos las finanzas descentralizadas. Es decir, no hay una entidad concreta que esté emitiendo esa, entre comillas, moneda virtual, ¿sí? Con lo cual, voy a partir de esta definición. Pero partiendo de esta definición, después nos vamos a encontrar con opiniones de distintos organismos. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dice que se refiere a un espectro amplio de productos digitales. Fíjense que acá ya no hablamos solamente de moneda virtual o criptomoneda, sino que estamos hablando del término criptoactivo. Es bastante más amplio ahí el punto.
El Banco Central, en su momento, dijo que los criptoactivos pueden definirse como una representación digital que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante tecnología blockchain, ¿sí? Acá también tenemos un espectro amplio. Banco Central y CNB han advertido ya hace un tiempo respecto de la volatilidad que tenían en su cotización este tipo de activos. Pero insisto que tenemos que, uno siempre cuando analiza el encuadre tributario de alguna operación, cualquiera, tiene que partir de la base por el entendimiento del negocio, ¿no? Entonces, me parece muy importante esto, ¿no? Que quedemos con este primer concepto, que es criptoactivo es un conjunto amplio de cuestiones y dentro de ese conjunto amplio están, obviamente, las criptomonedas. En el material, que lo voy a pasar un poquito rápido, van a tener una suerte de glosario de conceptos, ¿sí? Criptomonedas es uno de los puntos que vamos a tocar, es el punto que vamos a tocar en la charla del día de hoy, pero nosotros tenemos otros tipos de conceptos, como por ejemplo el concepto de stablecoin, ¿no? Es decir, monedas estables, es decir, criptomonedas que están ligadas a la cotización, por ejemplo, de una moneda fiduciaria, como puede ser el dólar, o incluso de otra criptomoneda. Monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y después salimos del concepto de currency, salimos del concepto de monedas y nos metemos en otras funcionalidades de lo que se llama la tokenización de los negocios. Recién yo lo escuchaba muy atentamente a Néstor Tetti hablar de toda la problemática de los acopiadores y de los granos y del agro en cuanto a la atribución de ingresos y demás. ¿Qué pasaría si a toda esa problemática le incorporamos la tokenización? ¿Sí? Es decir, recién hablaba Néstor del tema de la pérdida de identidad de los granos y demás en el acopiador. Bueno, el modelo, si le incorporamos tecnología blockchain a esa cadena, es decir, qué encuadre o qué dificultades o facilidades aparecen con la utilización de esa tecnología, ¿no? Esto es una pregunta abierta, ¿eh? No estoy dando ninguna respuesta. Lo que digo es, el uso de la tecnología blockchain empieza a tener aplicaciones en distintos ramos, ¿no? Los non-fungible tokens, los NFT, habrán escuchado por ahí hablar, no sé, que se vende a millones de dólares el primer tweet de una persona, o un GIF, o una canción, y uno dicen, che, pero yo la puedo reproducir en mi celular y es lo mismo. Bueno, la tecnología blockchain lo que le da es autenticidad y un formato único a ese archivo, como cual uno va y ve al Guernica de Picasso en un museo, bueno, es arte digital. ¿Sí? Y esto es otro uso de lo que es la tokenización, lo que es la tecnología blockchain, que nada tiene que ver con lo que serían las monedas digitales. Bueno, lo hablábamos, los community tokens, ¿sí? Yo quiero ser parte de un club, quiero demostrar que soy fan de un club de fútbol y bueno, tengo el token que me hace, digamos, miembro de una comunidad. Y por ser miembro de esa comunidad y tener ese token a mi disposición, bueno, accedo a determinados beneficios o determinadas cuestiones. Es otra vez uso de tecnología blockchain para otra cosa, ¿sí? En definitiva, nosotros, y ya metiéndonos un poquito ya en lo que yo sé, porque tributación, o sea, empezamos a observar cómo las autoridades fiscales, frente a este contexto tan cambiante y con una tecnología en constante desarrollo, empezamos a tratar de definir. En la órbita nacional no podemos no mencionar, obviamente, el dictamen 2 del 2022, en lo que creo yo ha sido el puntapié para que después, y lo hablábamos con José antes de entrar acá, a lo que va a ser tal vez el entendimiento de las autoridades fiscales a nivel provincial también, ¿no? El tema de alinear todo lo que tenga que ver con la caracterización de una criptomoneda con lo que sería una clase de activo financiero, vamos a ponerlos entre comillas, y por ende, bueno, alinear su tributación a ello, ¿no? El dictamen 2 del 2022 de AFIP que hablaba específicamente de la tributación en el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Y que termina concluyendo que es un activo gravado. Obviamente habrá opiniones en contrario, lógicamente, y los dictámenes no son vinculantes, pero de alguna manera la Autoridad Fiscal Nacional comienza a transitar un camino de encuadre, ¿sí? De este tipo de activos, y así lo ha hecho también las autoridades a nivel local. ¿Y cuáles son los aspectos clave? Cuando ahí sí ya se llama ciclo de tributos provinciales, bueno, vamos a meternos en la tributación local. ¿Cuáles son los aspectos clave que tendrían que abordar los fiscos provinciales y vamos a ir abordándolos a lo largo de la charla? Bueno, primero el hecho imponible.
¿sí? El hecho imponible no cambia, es decir, estamos en un hecho imponible esencialmente homogéneo a lo largo de todo el país, ¿sí? En el impuesto sobre los ingresos brutos. Siempre vamos a hablar del impuesto sobre los ingresos brutos, más allá de que después pueda haber alguna repercusión en algún otro tributo. Y las características básicas del impuesto sobre los ingresos brutos son 3. Habitualidad, territorialidad, y no me voy a meter en esta discusión de onerosidad o fin de lucro, pero bueno, ya sabemos que ahí tenemos un temita ya en la génesis del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿no? Porque la mayoría de los fiscos, o mejor dicho, la mayoría de las provincias en sus códigos fiscales habla de título oneroso, cuando la ley de coparticipación habla de fin de lucro, en lo que es la definición del hecho imponible del impuesto. Y después tenemos ahí un consenso fiscal 2021 que vuelve a la onerosidad. Pero bueno, la cuestión es que vamos a llamarlo, entre comillas, onerosidad, que es lo que receptan todos los códigos fiscales con esta apertura de discusión. Pero digo, dentro de estos aspectos clave del hecho imponible voy a tener que pararme para ver si efectivamente alguna transacción, sea con criptoactivos, sea con cualquier cosa, está o no alcanzada, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a encontrar a las primeras indefiniciones, ¿sí? Vamos a encontrar casos de bases imponibles diferenciales. Algunas autoridades fiscales provinciales ya han avanzado y los vamos a ejemplificar en la presentación en lo que tiene que ver con la determinación de la base imponible en la compraventa de criptoactivos y han definido utilizar base imponible diferencial, lo que sería la diferencia entre precio de venta y precio de compra, ¿sí? Vamos a mencionar cuáles son. ¿Qué pasa con los servicios relacionados? Porque vamos a hablar de la compraventa de criptoactivos como, digamos, cuestión principal, pero después van a ver ahora en la presentación que nos vamos a meter con otras cositas que pasan alrededor, ¿no? Es decir, las comisiones de lo que sería un intermediario, los exchange. ¿Qué tratamiento tributario se le da a esas comisiones? ¿Qué pasa con la minería? ¿Sí? Y ahora vamos a definir un poquito de qué se trata eso. La minería es, de alguna manera, el proceso a través del cual se termina creando, ¿sí? Se terminan validando las transacciones en la blockchain y quien es el minero recibe como recompensa criptoactivos, criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa con esa retribución? ¿Qué características o qué naturaleza tiene? ¿Sí? Y por último, el aspecto territorial, ¿sí? Obviamente acá yo tengo una opinión media particular respecto a este tema del convenio multilateral. Recién José decía, la comisión arbitral no debería legislar, debería hacer resoluciones generales interpretativas. Es cierto, sí, desde ya. Yo lo que observo es que seguimos interpretando y analizando una norma que se consensuó en el año 1977. Y lamentablemente no, o sea, seguimos con una norma, con un puñadito de artículos del año 1977 y los negocios evolucionan de una manera, más con la era digital, evolucionan a una velocidad increíble. Yo sinceramente tengo ahí una opinión que no sé si me alcanza una resolución general interpretativa para esto, ¿no? Claramente hay algo que nos está faltando, que es de base, que es sentarnos y discutir cómo, si es que tenemos que aplicar un tributo sobre este tipo de operaciones, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ahí esto aplica para lo que es la era digital o cualquier otro negocio. Ustedes piensen que convenio multilateral es un puñadito de artículos, pero después tenemos que ir a las no sé cuántas resoluciones generales interpretativas y casos concretos de plenaria y arbitral para poder dilucidar un poco de certeza en cómo asignar las bases imponibles en un tributo que cada vez debería ser más simple, pero cada vez es más complejo, pero no por la propia norma, sino porque los negocios evolucionan y la norma es demasiado rígida. Con lo cual, esto no es la excepción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con criptoactivos no va a ser la excepción en ese sentido. Bueno, voy a abordar 4 enfoques a lo largo de esta charla. Probablemente el que más les interesa a ustedes sea el primero, pero que es el de la compra-venta de los criptoactivos, ¿sí? Un individuo, una empresa vende un criptoactivo que adquirió, ¿sí? ¿Qué pasa con ese resultado? ¿Qué tratamiento tiene desde el punto de vista del impuesto sobre los ingresos brutos? Pero también, ¿qué pasa si yo presto cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de venta de bienes, no sé, la actividad que a ustedes se les ocurra, y cobro en criptoactivos? ¿Sí? Es decir, en definitiva, estoy cobrando, entre comillas, en especie. Bueno, ¿qué sucede con ese canje, por así decirlo? Yo proveo un servicio, vendo un bien y a cambio recibo criptomonedas. Bueno, vamos a abordar un poquito a ver cómo las provincias están abordando este tema.
¿Qué pasa con las comisiones? El intermediario. El intermediario en la compraventa de estos activos digitales. ¿Qué tratamiento tiene? Acá pareciera ser que el mundo de los exchanges es un poco más claro, porque yo me dedico a precisamente intermediar en este tipo de operaciones y no cabría duda que la operación está alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos, ese mayor valor, esa intermediación, esa comisión por la intermediación que yo me llevo. Vamos a tener un temita con el aspecto territorial, que vamos a mencionar. ¿Y qué pasa con la minería? Entendiendo por minería a los procesos de verificación y procesamiento de transacciones en la blockchain. Recuerden que, ¿quién puede ser minero? Cualquiera. ¿Sí? Cualquier persona o empresa que quiera invertir en el hardware necesario para poder transformarse en lo que se llama un nodo, es decir, un nodo de verificación de las transacciones dentro de lo que es la red blockchain. Y a cambio de esa tarea, que básicamente es invertir en hardware para resolver problemas matemáticos complejos, a cambio de ese, entre comillas, servicio, vamos a llamarlo así, percibe criptomonedas como recompensa. Entonces, ¿qué tratamiento tiene ese ingreso que tiene el minero? ¿Sí? La empresa que se dedica a la minería o el individuo. Bien. Pateame, Miriam, si me paso. Bueno. Acá, en todo lo que tiene que ver con tributación local, si ustedes, no hace falta buscar demasiado, si ustedes buscan en Google, en cualquier lugar, tributación local de criptoactivos y demás, van a encontrar que la provincia pionera en todo lo que tiene que ver con la regulación y digamos, el encuadre tributario de este tipo de operaciones ha sido la provincia de Córdoba, ¿sí? Que allá por finales del 2021 publica y reforma su código fiscal, lo reglamenta después a través vía de decreto. Hoy tenemos vigente el decreto 720 del 2023 y acá en la filmina ustedes ven, en el artículo 141 está lo que se llama la definición de moneda digital. Una definición que, por ejemplo, nuestro compendio de tributario nacional no la tiene. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la ley 27430 en el año 2017 incorpora reforma en el impuesto a las ganancias, incorporando al resultado de compraventa de monedas digitales como dentro de lo que sería el impuesto cedular o el impuesto a la renta financiera, pero no define qué es moneda digital. ¿Sí? Esto es lo que sucede a nivel nacional. Y bueno, y Córdoba no, avanza y dice, bueno, mira, para mí moneda digital incluya a todos estos términos. ¿Sí? Fíjense que mete a toda la misma bolsa, ¿no? Es decir, moneda virtual, criptomoneda, criptoactivo, token, stablecoin y demás conceptos que por su naturaleza y o características constituyan y o impliquen una representación digital de valor. Esto lo recepta Córdoba de la definición de WIF, ¿sí? Que puede ser susceptible de comercio digital y cuyas funciones directas o indirectas son las de constituir un medio de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor. Insisto, metemos todo dentro de la bolsa de moneda digital, cuando en realidad después por los usos vamos a encontrar que hay otros usos de lo que es un token, ¿no? Yo podría tener un token asociado a granos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay empresas que hoy en día tienen ese negocio, ¿no? En definitiva, o a vacas, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Entonces, con lo cual la tokenización es un poquito más que criptomonedas o monedas digitales. Con lo cual es una definición, si se quiere, simplificada, pero que bueno, está buscando abarcar en un escenario, digamos, dinámico, está buscando abarcar base imponible, ¿no? Tributación. Vamos a meternos con el primero de los puntos, que es el tema de la compraventa de criptoactivos. Y acá nos planteamos dos dudas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con si siempre va a estar grabada la compraventa? Desde ya les anticipo mi opinión que para mí no. ¿Sí? Porque hay un tema con el concepto de habitualidad, ¿sí? Es decir, ¿cuándo una compraventa de criptoactivos debería estar alcanzada? ¿Sí? No es lo mismo que lo haga una persona humana que un sujeto empresa, partamos de esa base, para mí. Y en caso está grabado, bueno, ¿cómo se determina la base imponible? ¿Sí? Y acá, la provincia de Córdoba, que va a ser la pionera en los ejemplos, porque lo ha sido así en la normativa, define en su cuerpo normativo a que la compraventa de criptoactivos va a estar alcanzada en la medida de que sean habitualistas en tales operaciones y mediante la determinación de la diferencia de precio de venta menos precio de compra. ¿Sí? Que acá también
es importante determinar tal vez ir un poquito más allá del cómo, ¿no? Porque muchas veces, obviamente que todo esto va a tener que transformarse en moneda de curso legal y ahí es donde nos podemos encontrar con alguna dificultad en la conversión, cosa que no aclara nada acá la norma. Este tipo de definición después fue receptado por otras provincias, ¿sí? La Rioja, las tienen aquí mencionadas, pero, insisto, estamos en un escenario en donde la mayoría de las jurisdicciones, si bien hay un puñado de jurisdicciones que ya empezaron a definir este tipo de operaciones, no tiene una definición legal concreta de este tipo de operaciones, ¿no? Entonces ahí es donde, insisto, entramos en un terreno de interpretación que, como dije al principio, pareciera evolucionar hacia la interpretación de que esto es un instrumento negociable, digamos, símil a un activo financiero y por ende alcanzado por el impuesto. En caso de ser sujeto a empresa no me cabría duda, el tema es qué pasa con una persona humana, ¿no? En Provincia de Buenos Aires no tiene, hace muy poquito incorporó alguna cuestión que vamos a ver un poquito más adelante, para el año 2023, pero respondiendo a una consulta de comisión de enlace en julio de 2021, Arba dijo, descarto la posibilidad de aplicación de una tasa diferencial y es más, la base imponible para mí va a ser el precio de venta en caso de que se reúnan los requisitos básicos de territorialidad y habitualidad. Con lo cual, claro, es peor que Córdoba. Bueno, peor que Córdoba, ¿no? Pero lo que digo es, acá no hay norma directamente, ¿no? Por eso coincido con José que es peor que Córdoba, en el sentido de que fue una respuesta muy al pasar, claramente, allá por julio de 2021. Probablemente Provincia de Buenos Aires empiece a contagiarse, al igual que las otras provincias, de las regulaciones que ya están vigentes. Y ha innovado en alguna cosita que ahora vamos a ver en un ratito respecto a la minería. Pero la realidad es que para la Provincia de Buenos Aires, a priori, digamos, sería una actividad gravada en la medida que se respeten estos puntos. Ahora, lo que no sabemos es cuándo se cumple el requisito de territorialidad y cuándo el de habitualidad, ¿no? Como que hay una indefinición ahí, una laguna importante. Tucumán, por ejemplo, Tucumán también incorpora la diferencia de precio de venta menos precio de compra. No hace referencia expresa al tema de la habitualidad y me permito agregar ahí también que hay otras jurisdicciones que hacen, como dije yo, referencia a lo que es la base imponible diferencial, como son Catamarca, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja y Neuquén, ¿sí? Estas son las que hoy, al día de hoy, 2023, tienen vigente el tema de la diferencia, la base imponible diferencial. Con algunas con mayores precisiones en su definición, otras como Tucumán, bastante más magra por ahí la definición, pero incorporan, digamos, al concepto de compraventa de monedas digitales como dentro del hecho imponible y por ende le asignan una determinación de base imponible especial. Claramente acá la dificultad no solamente va a estar dada por el tema de la determinación de la base, sino por el aspecto territorial otra vez, ¿no? Porque, insisto, tenemos un convenio del año 77 que tiene un montón de indefiniciones respecto a un montón de tipos de negocios, esta no es la excepción, y no tenemos al día de hoy interpretaciones tal vez de la comisión arbitral que refieran específicamente a este tipo de actividades. Uno tendería, y lo voy a decir así con mucho condicional porque esto queda grabado, uno tendería a pensar, ¿no?, que si en el supuesto caso de que esto estuviera grabado, la compraventa de criptoactivos, vamos a suponer para un sujeto empresa, que el tratamiento sería similar a, qué sé yo, por ejemplo, una suscripción de un fondo común de inversión, ¿no? Es decir, hoy en día, ¿cómo asigno el ingreso una empresa? ¿Cómo asigna el ingreso de un fondo común de inversión o un instrumento financiero? Bueno, en función de dónde está colocado ese instrumento, eso es lo que me daría aspecto territorial. Ahí Antonio se rasca la nariz. Pero, ¿dónde está colocado, situado un criptoactivo? La normativa nacional no me está dando una respuesta en eso. Es ¿dónde está el exchange? ¿Y qué pasa si tengo ese criptoactivo en una billetera virtual, ¿no?, o en una billetera que se llama fría, que no está conectada a nada? Depende de dónde está mi bolsillo, de dónde está mi pendrive.
situado. O sea, ahí ya nos metemos cuando hablamos del aspecto territorial, en la compra-venta de criptoactivos, hay indefiniciones y problemáticas para definir ese aspecto, ese nexo territorial, no solo en la tributación local, sino también en la tributación nacional, ¿no? Cuando hablamos de fuente en impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cuándo hay fuente argentina en la compra-venta de criptoactivos y cuándo hay fuente extranjera? Y la ley de ganancias lo pone en los dos apartados, pero lo que digo es, no hay una definición de esto. Entonces, claramente, ahí hay un camino que las normas tienen que transitar, sin lugar a dudas, para dar un poco más de certeza, ¿sí?, en ese aspecto. Nos vamos a meter un poquito también con operaciones de canje. ¿Qué pasa si yo presto un servicio, cualquiera, vendo bienes, un servicio alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos, que respeta los preceptos básicos de territorialidad, habitualidad, etcétera, etcétera, y cobro en criptoactivos, ¿sí? ¿Qué pasa con la contraparte y qué pasa conmigo? Bueno, hay algunas jurisdicciones que ya han avanzado en esto, a que no adivinan cuál. Bueno, Córdoba, y ha dicho, bueno, ojo, si vos cobrás tu servicio o tu bien en criptoactivos, el valor de tu servicio no puede ser menor al valor de mercado de lo que estás recibiendo, ¿sí? Es decir, le pone un límite ahí, ¿no? Le dice, che, ojo, porque si estás cobrando, entonces lo que estás prestando vale lo que estás recibiendo. Valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado de un criptoactivo? De una criptomoneda. Bueno, ahí encontramos otra dificultad, ¿no? Técnica, porque no hay uno solo. Puede haber diferencias menores, ¿no?, entre un exchange y el otro, pero digamos, no hay una cotización oficial de Bitcoin, por ejemplo. Si uno, más allá que uno la puede googlear, puede decir más o menos por dónde anda, pero no hay una cotización, no hay un mercado oficial de esto. Entonces ahí nos vamos a encontrar con otra, mejor dicho, con otro obstáculo, digamos, que nos da el encuadre tributario. Lógicamente, para quien da el criptoactivo, bueno, habrá una dación en pago de un activo intangible, digamos, un activo digital. Yo estoy pagando con un activo digital. ¿Eso puede generar tributación en el pagador? Bueno, volvemos al punto 1. En definitiva, la dación en pago en este caso podría entenderse venta, ¿sí?, como pasa en la ley de IVA. Y yo estoy pagando algo, pero en definitiva la ley de IVA lo dice claramente, que la dación en pago es venta. Bueno, ¿qué pasa en el impuesto sobre los ingresos brutos allí? Sí, perdón, José, dale nomás. Quiero un poco, permitime, ¿eh? Sí, por favor. Porque bueno, es fabulosa la charla de Leonel y sobre todo el tema, ¿no? Y es un desafío el exponerlo, pero dentro de un ámbito, pero no podemos dejar todo esto suelto a la nube, ¿no? A decir, esto no está. Por eso es que de este lado, que somos los que de alguna manera estamos plenamente trabajando sobre esto, porque tenemos que resolver, la idea sería también empezar a bajar alguna línea o alguna opinión con relación a ello. Y por ello, un poco al momento de establecer la base imponible, creo que acá hay un tema que trató Leonel, que es muy claro, sobre las jurisdicciones que han establecido o que han legislado en materia de bases imponibles. Bien, y ahí, más allá, al margen de lo que dijo ARBA o la provincia de Buenos Aires, quien legisla está entendiendo de que la base imponible estaría sobre la diferencia. Bien, entonces, por lo tanto, un poco resolviendo este planteo que vos bien estás haciendo, digo, no. Si sería el de la venta, sí, tengo un problema del valor de la cosa, pero si es por la diferencia, tengo que ver si tengo un resultado positivo, porque también podría tener un resultado negativo. Seguro. ¿Bien? Entonces, yo creo que este planteo lo estamos resolviendo desde la legislación. Cuando se establece que es por diferencia, si no tengo diferencia no hay base. Bien, ¿coincidimos, Leonel? Exactamente, o sea, si yo estoy perdiendo en la transacción, no habría base del lado de quien cede los activos. En operaciones de canje, si es lo mismo, si tiene los mismos valores, en definitiva no hay un ingreso.
no habría base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos. A ver, igual de todas maneras, quien presta el servicio va a tener que tributar, en definitiva, porque... No, sí, el que presta sí, pero estoy hablando del inversor, del contribuyente. Seguro, ¿no? coincido totalmente. Ahí lo podríamos ya estar resolviendo de esta manera. Coincido totalmente, y esa sería un poco la interpretación, ¿no? La provincia de Córdoba avanzó un poquito más e incluso ha reglamentado respecto al régimen de retención y dice, che, mirá, si te pagan en criptoactivos no aplica la retención porque es una suerte de pago en especie, digamos, ¿no? Bien, Entonces bien. ahí, esto está en el artículo 209 del decreto. Bien, pero ¿por qué? Porque los sistemas de retención de la provincia de Córdoba en particular aplican padrón. El padrón se aplica sobre la alícuota asignada en el padrón, se aplica sobre el total de ingresos. Si vos me definís que mi base imponible no es el total de ingresos, sino que la diferencia, tendrías que aplicar un régimen específico por la diferencia. Entonces, como no hay un régimen específico en Córdoba, te dice, del régimen te quito, te saco. Exactamente, eso es un poco el sentido. Y después, ¿qué pasa con la venta posterior de ese criptoactivo? ¿Sí? Y ahí sí Córdoba dijo, che, si vos cobraste en criptoactivos y después vendés para poder monetizar en moneda fiduciaria esos criptoactivos, ahí eso lo voy a considerar alcanzado, ¿sí? Como conexo, por así decirlo, a tu actividad principal. Esto hay un artículo específico del decreto, que es el 140, que reglamenta esta cuestión. Bien. Acá un poco la referencia normativa de lo que acabamos de hablar. En definitiva, lo que sucede con Córdoba, La Rioja pasa lo mismo, algo muy similar. Puse ahí Córdoba-La Rioja porque es un copy-paste los artículos que hablan de este tema que acabamos de mencionar, que el valor no puede ser inferior al valor de mercado y que cuando el precio se referencian al pago en especie, ¿no? En definitiva, en este tipo de operaciones. Voy un poquito más rápido, que ya nos quedan poquitos minutos. Comisiones. ¿Qué pasa con el intermediario? Bueno, acá pareciera ser que no hay mucha duda en el sentido de que hay una actividad grabada, habitual, digamos, por parte de este tipo de empresas. Habrá que ver ahí después la dificultad de qué pasa cuando estas empresas se radican en el exterior y las operaciones son realizadas por sujetos en Argentina. Ahí tenemos otra dificultad que tiene que ver más con... digamos, la figura de lo que llamamos ingresos brutos responsables sustituto y si el prestatario tiene que ingresar el impuesto por el sujeto del exterior, ¿no? Con el objeto del impuesto, tiene que ver con el objeto del impuesto y para que se aplique algo tan difícil como que pague un impuesto local, un sujeto del exterior, bien, como dice Nahuel, se crea la figura del responsable solidario. Exactamente. Yo creo que la dificultad está precisamente en este caso en las empresas que son de exchange en cómo atribuir ese ingreso en los términos del convenio multilateral. Volvemos a lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, estamos hablando de una operación entre ausentes, no cabe duda, porque son operaciones que se dan a través de una plataforma, de una aplicación. Iría como regla general al domicilio del adquirente en la medida en la que tenga gasto o sustento territorial. ¿Qué pasa con la presencia digital? Bueno, empiezan a aparecer ese tipo de conceptos, ¿sí? En lo que tiene que ver con la intermediación de este tipo de transacciones. Conceptos que han tratado de ser definidos por la Comisión Arbitral en la resolución, digamos, en el compendio de resolución interpretativa general que tiene la Comisión. Córdoba tiene su propia definición también de presencia digital significativa para servicios digitales. Bueno, habrá que ver ahí la aplicación precisamente para este tipo de exchange. Es muy similar, si ustedes se fijan, está en la normativa en el decreto 720, es muy similar a lo que define la Comisión Arbitral cuando habla de presencia digital. Y empiezan a aparecer también regímenes de recaudación, porque claro, si acá decimos que hay una operación grabada de compraventa de criptoactivos, empiezan a aparecer regímenes de retención. Entonces nos encontramos con casos como por ejemplo el de Catamarca, con la disposición 1 del 2022, que es un retengo todo, digamos, ¿no? Es inscripto o no inscripto en el impuesto sobre los ingresos brutos, residente o no residente dentro de la provincia, actuarán como agentes de retención los que intermedien en estas operaciones, liquidando e ingresando el impuesto en carácter de pago único y definitivo a favor del beneficiario, dice la norma. Este es un régimen de retención de la provincia de Catamarca. Demasiado amplio y de, en mi opinión, dudosa legalidad. Creo que hace agua por bastantes lugares ese párrafo, en especial en lo que tiene que ver con el principio de territorialidad, ¿no? Con lo cual, insisto, me parece que la complejidad acá de este tipo de negocios y de este tipo de tecnología tiene que ser abordada de una manera un poco más profunda, tal vez, ¿no? Como para que no se estén
vulnerando otros principios que hacen a la esencia del impuesto sobre los ingresos brutos. Y por último, voy a avanzar un poquito más, vamos a hablar un poquitito de minería. En lo que tiene que ver con minería hay dos maneras, si se quiere, generales de llevar adelante la actividad de minería. Recuerden, minería es el proceso a través del cual se verifican y validan las transacciones en blockchain, y a cambio de ese proceso, que yo generalmente invierto en hardware, en lo que se llama rigs de minería, a cambio de ese proceso la red me retribuye una recompensa, ¿no? en criptoactivos. Entonces, ¿qué pasa si eso lo hago de manera propia? ¿Sí? Bueno, nos vamos a encontrar con estas problemáticas, ¿no? Tengo una retribución que es onerosa, no cabe duda. Yo hago algo y a cambio de eso recibo una retribución. Ahora, ese, entre comillas, servicio prestado a la red, ¿dónde está la red? Está en todos lados y en ninguno a la vez. O sea, ¿cuál es el lugar de la utilización efectiva de ese servicio? ¿Se configura una exportación de servicios? ¿Sí? Acá tenemos una problemática. No cabe duda de que, en mi opinión, no cabe duda de que esto sería una operación alcanzada que respeta los preceptos básicos del impuesto sobre los ingresos brutos. Otra vez, el problema está dado en la territorialidad. Claro. ¿Sí? Y acá, quien ha avanzado en este punto ha sido la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque la provincia de Buenos Aires dice, en la reforma que aplica para este año 2023, que en el caso de minería de criptomonedas se va a considerar el aspecto territorial de acuerdo al lugar donde esté el hardware, de acuerdo a donde esté esos equipos que hacen el minado de las criptomonedas. Con lo cual, si están en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se trata de un servicio que Perfección ha hecho imponible en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es decir, creo que es la única provincia que hasta ahora ha definido bien el tema de este tema de la minería, más allá de que hay una dificultad adicional, que es a quién le facturo. Digamos, ¿no? Digamos, esto pasa en el IVA también. ¿Quién es el receptor del servicio? No hay un receptor concreto. Pero bueno, en principio la normativa de la provincia de Buenos Aires ha avanzado en ese sentido. Y en donde yo observo mayores facilidades, si se quiere, es cuando yo alquilo esos rigs de minería, ¿no? Es decir, yo podría hacer minado a través de, siendo un locatario, por así decirlo, de esos equipos. Y bueno, y ahí en definitiva estamos hablando de una locación de bienes muebles, que si se da en el ámbito del país, bueno, estaría alcanzado para quien alquila, y bueno, el problema lo tendría el caso 1, el que sería el que mina, digamos, el que tiene el ingreso de criptoactivos, bueno, tendría las mismas dificultades que planteamos en el caso 1, ¿no? Pero en definitiva, para quien alquila, no estamos hablando de un servicio de alquiler de equipos. Ahí un poquito más, digamos, un poquito más allanado, ahí me parece, ahí es un poco más sencillo. El nexo territorial, y bueno, pareciera ser que sería la ubicación de los equipos, ¿sí? Que es un poco lo que tomó la provincia de Buenos Aires, artículo 184 sexto, digamos, cuando refirió a lo que tiene que ver con minería de criptomonedas y cómo asignar, o cuándo se considera perfeccionado el hecho imponible en el ámbito de la jurisdicción. Bien, dicho esto, y dejo también ahí no sé, Antonio, si vos querías acotar algo más de esto porque te interrumpí. Pero dicho esto, y hemos abarcado, creo yo, muy rápidamente 4 aspectos más importantes de lo que tiene que ver con criptoactivos, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, ¿cómo nos queda el panorama de todo esto que acabamos de hablar? Bueno, claramente hay algo que no depende de la normativa local y que tiene que ver con la legislación en general. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de criptoactivos, con los nexos territoriales para la tributación y con el encuadre concreto para determinados tipos de servicios, ¿sí? Minería, intermediación, entre otros, que tienen que tener mayores precisiones en sus definiciones. Hoy tenemos normativa difusa, organismos de contralor que están tratando de regular esto, pero es una problemática que tiene Argentina, pero también tiene el mundo, ¿sí? Y de alguna manera, de a poquito se va avanzando. Y la realidad es que los fiscos provinciales y las autoridades o las legislaturas provinciales tendrán que ir monitoreando esta cuestión para ver cómo impacta esto en lo que es la tributación local, ¿no? Insisto, dentro de nuestro marco, provincia de Córdoba ha sido una pionera y de a poco se fueron contagiando otras provincias. No hay antecedentes en lo que es el cuerpo normativo de la ciudad de Buenos Aires. Y muy poquito, lo que les acabo de mostrar, muy poquito en la provincia de Buenos Aires.
Precisiones respecto al concepto de habitualidad. ¿Cuándo se considera habitual? La realidad es que yo creo que, insisto, esto es una opinión, me parece que la compraventa de criptoactivos para un sujeto de empresa va a terminar cayendo en tributación, por más que no haya definición, digamos, concreta. Hay ahí un rendimiento económico que hace a preceptos símiles a lo que pasa con la gravabilidad de instrumentos financieros. En persona humana claramente no... creo que ahí es donde está la dificultad y no creo que esto aplique de manera general a todo lo que tiene que ver con eso, con ese universo de contribuyentes. Precisiones respecto al convenio multilateral. Bueno, como pasa en todas las actividades, esta no es la excepción. O sea, la comisión arbitral tiene que dar mayores precisiones respecto a cómo se atribuyen ingresos y gastos relacionados con monedas digitales, pero también con otros tipos de criptoactivos. Hasta tanto tengamos una norma de base que no sea del año 1977, ¿no? Es decir, que se ayorne un poco más a los tiempos que corren y que no dependa de 50.000 interpretaciones que están dando vuelta. Es decir, me parece que este es un punto, es un desafío que tiene que encarar la tributación local. Y por último, bueno, todo pareciera tender a la unificación de base imponible diferencial para lo que es la compraventa de criptoactivos, ¿sí? Es decir, si bien hoy tenemos algunas pocas jurisdicciones que ya lo han reglamentado, pareciera ser que lo más razonable es que se vaya en esa misma línea y que bueno, se alinee y se unifique un poco el criterio a nivel país. Así que bueno, esto es un poco, en términos generales, mi visión del tema y bueno, vuelvo a agradecer el espacio. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Me pareció brillante la exposición. Creo que nos pones en un tema, en un debate, bien, como profesionales, en primer término, a entender de qué estamos hablando, bien. Te agradezco por esa exposición tan clara y específica como para definir qué es lo que comprende todo lo que es moneda digital, porque uno a veces asimila algo, bueno, moneda es moneda, pero no. Esto viene incorporando otro tipo de actividades, bien, que probablemente desconocemos porque no somos habitualistas en este tipo de inversiones y que un cliente no puede venir a preguntar, y tenemos ahí un manual de guía como para entender con claridad qué es una cosa, qué es la otra, cómo se definen los distintos hechos o actividades en términos corrientes que hacen este tipo de actividad. Creo que es fundamental. Y lo demás está muy claro en base a la poca legislación, la orientación que nos has dado, así que muchísimas gracias.